Muy buenas tardes a todos ustedes. En nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia, damos inicio dentro de la sexta versión del festival a nuestra primera jornada de la tarde en esta fiesta alrededor de la historia, con una conversación espectacular sobre Grecia y sobre Roma que tanto nos llaman la atención. En primer lugar, quiero, en nombre de la Fundación, darle un agradecimiento muy especial a nuestros aliados y a nuestros patrocinadores. Con ellos es que hemos podido llegar a esta sexta versión del Festival Internacional de Historia. Nos han acompañado a lo largo de los años y cada vez se empiezan a sumar más y nos permiten a la Fundación Festival Internacional de Historia acercarnos cada vez más a nuestro objetivo, y es que las personas y la historia se encuentren. Por eso son estos encuentros con la historia. Y por eso desde hoy hasta el 10 de septiembre vamos a tener la oportunidad de contar con 22 espacios para encontrarnos con la historia en diferentes tópicos bajo el eslogan de la historia para el mundo de hoy. Y nuestros niños también, en la sexta versión del Festivalito de Historia, se empezaron a encontrar con ella en el final de la ruta del Festivalito en Villa de Leyva. La ruta del Festivalito empezó el 5 de septiembre en Medellín, continuó en Bogotá y va a terminar en Villa de Leyva. En el Museo Antonio Nariño los chiquitos están desde por las mañanas trabajando en talleres, en maquetas, en cuentos históricos. 69 de ellos presentaron una propuesta para el concurso del cuento histórico que será premiado el día del cierre del festival, con un viaje a la ciudad de Cartagena de Indias, acompañados de su papá o de su mamá, con todos los gastos a cargo de la fundación. Es una forma de sembrar historia en las nuevas generaciones. Desafortunadamente la historia quedó inmersa en las ciencias sociales a raíz de 1984, una reforma educativa, y no hemos podido lograr posicionar en los colegios nuevamente la historia. Y cómo nos gustaría que los jóvenes pudieran llegar a esta disciplina y que los niños también. Orgullosamente en el festivalito vamos a lanzar nuestra tercera cartilla de historia para niños que se llama Tesoros de la Colonia. Ya va a acompañar a Simón Bolívar y sus amigos y a Nariño el precursor. Tengo un último aviso antes de presentar a nuestros expositores de la tarde, y es que mañana a las 10 de la mañana en el claustro de San Francisco vamos a tener un encuentro histórico con autores de publicaciones que toman como referente o como protagonista a la historia. Ellos van a estar en el claustro porque uno de nuestros conferencistas tuvo un percance de salud que le impide llegar a Villa de Leyva, el padre Salcedo. Entonces, nuestros autores, historiadores y novelistas nos van a acompañar mañana a las 10 de la mañana de manera gratuita en la presentación de unas obras muy interesantes
que toman a la historia como referente. Si alguno de ustedes compró boleta para la conferencia del padre Salcedo, otro cisma en el catolicismo, ¿qué pasa con ese sínodo alemán? Tendrá acceso gratuito en Bogotá a nuestro primer encuentro de Tardeando con la Historia, que lo vamos a revivir de manera presencial una vez al mes en Bogotá, para que nos acompañen. Bueno, pues hecho estas anotaciones, paso a presentar a ustedes de manera muy orgullosa a las personas que nos acompañan hoy como expositores. El doctor Ricardo del Molino García. Ricardo es español, es historiador, también hizo su pregrado en Derecho, pero se dedicó a la historia, porque se licenció en Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Ricardo trabaja historia de la antigüedad y puedo decirles que es un maestro en el tema. Lo enamora a uno de nuevo con la historia de la antigüedad. Él es integrante del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja, también de la Universidad Carlos III de Madrid. Es en Colombia miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Historia. Está acreditado como profesor y es profesor en la Universidad Externado de Colombia, también en la Universidad Sergio Arboleda. Participa en diferentes proyectos de investigación sobre la antigüedad, en comités científicos sobre historia, en congresos y en conferencias. Es evaluador nacional e internacional en libros, en ensayos, en tesis y en artículos sobre historia. Ricardo nos ha acompañado reiteradamente en el Festival Internacional de Historia. Ricardo creyó en nuestro proyecto y ha estado con nosotros en varios festivales, en el 2019, en el 2021, en el 2022 y hoy está de nuevo con nosotros. Ricardo y el doctor Alfonso Flores van a conversar. Alfonso, si te puedo decir Alfonso, ¿cierto? Ok, es filósofo bogotano. Él estudió tanto en el pregrado como en la licenciatura en filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana. Su tesis fue sobre la ética de Meister Eckhart. Hizo posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana y en la, yo creo que la voy a pronunciar mal, pero no importa, en Hochschule Philosophy de Alemania. Tiene doctorado en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajó sobre la filosofía del lenguaje de Ockham, la exposición crítica y la interpretación cognitiva. Alfonso es profesor en la Universidad Javeriana. Es escritor, autor de varias publicaciones. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía desde diciembre del 2001. Trabaja en metafísica. Actualmente está adelantando conclusiones sobre un curso de metafísica. Y dentro de las publicaciones que nos envió, a mí me llamó mucho la atención, algún día conversaré con él, sobre una que tiene un título lindo, El Jardín de Zeus, la Pítica 9 de Píndaro y el discurso de Diotima en el banquete de Platón.
Yo personalmente no tengo mucha idea de qué será, pero sí se lo voy a preguntar a Alfonso. Hoy, Ricardo y Alfonso nos traen un tema que nos llama mucho la atención y que hemos querido traerlo al festival en forma de preguntas, porque queremos tener la visión de un historiador y de un filósofo sobre un tema que se ha preguntado uno mucho. Sí, la antigüedad nació en Grecia, en Roma, hemos tenido muchos estudios sobre eso, pero preguntamos si hay cultura grecolatina y sobre todo si existe hoy. ¿Esto por qué? Porque el lema de la 6ª versión del Festival Internacional de Historia es la historia en el mundo de hoy. Y paso a preguntarle a Alfonso lo siguiente. Alfonso, ¿de quién es la cultura clásica y la historia de las antiguas Grecia y Roma? Cuéntanos, ¿de quién es? Muchas gracias, Beatriz, gracias a la organización del festival por esta ocasión para compartir puntos de vista, discutirlos aquí con el profesor Ricardo. En relación con la pregunta que nos formulas de quién es la antigüedad clásica grecolatina, yo creo que yo quisiera llevarla la reflexión al ámbito no tanto de a quién pertenece, sino de a quién tendría que pertenecer. ¿A quién pertenece? Pues bueno, en parte pertenece a historiadores y filósofos de profesión, a aficionados al arte, la literatura, etc. Pero yo creo que tendría que pertenecer a todos nosotros. Más adelante quizás pueda dar algunas de las razones por las cuales creo eso, pero digamos, quiero comenzar ya situando la reflexión en esta villa de Leyva con un par de relaciones a la cultura antigua desde este sitio privilegiado de la geografía boyacense y nacional. Estuve investigando no, y hice un rápido chequeo en las redes porque tenía la idea de que era así, y efectivamente Villa de Leyva es uno de los 2 o 3 municipios del país donde se produce olivo, se cultiva, y creo que hay aquí empresas dedicadas a ello, y supongo yo que la población y quienes vienen disfrutan de ello. La oliva, por supuesto, es un producto tradicional, ancestral de la cultura grecolatina. En particular en la cultura griega, la oliva o el olivo lo asociamos con la diosa Atenea. Es conocido el mito de la disputa que hay entre Poseidón y Atenea por ser los dioses tutelares del Ática. Poseidón les da el caballo a los atenienses y Atenea les da el olivo, y los atenienses reunidos deciden a favor del olivo. Entonces, por eso Atenea es la diosa tutelar de Atenas. Y por supuesto no vamos a entrar ahorita en lo que significa el olivo, el aceite, etcétera, en el mundo antiguo, pero sí me llama la atención, evidentemente, que esa relación de la olivo, ¿no?, venga en Colombia a enraizarse justamente en el municipio de Villa de Leyva. Esa es una relación que tendría que ser, ¿no?, conocida
reconocida por todos los miembros, digamos, del municipio Herrera, ¿no? En un sentido, el municipio de Yaleira, en ese sentido, es una encarnación del antiguo mundo griego. Entonces, por eso la orientación inicial de mi respuesta tendría que pertenecer a todos. Muchas gracias, Alfonso. Y Ricardo, cuéntanos desde tu perspectiva de quién es. Pues en primer lugar, no sé si me escucha. ¿Ahora? Sí. Bueno, en primer lugar, permítanme dar las gracias al festival y a Beatriz. Muchísimas gracias. Y y a Alfonso por acompañarme y sobre todo por volver a abrir un espacio para que hablemos del PC de Roma y de la antigüedad, que cada vez somos menos. Y bueno, creo que se nota, seguro que la mayoría de la gente está escuchando el ejército, luego está escuchando, creo que la otra era el Sahara y Clavachimira. Entonces, pues nada, qué bien que hayan elegido Grecia Roma, no por nosotros, sino por Grecia Roma. ¿Por qué? Porque es de todos y es de nadie. Cuando ha leído... ¿sabe lo que pasa? Es que no estoy acostumbrado a este micrófono porque me parece de pastor o de estrella de pop o de político. Entonces, yo tengo un rechazo a este... Entonces, ¿de quién eres? De todos. De todos y de todas. Ahora, gracias. De todos y de todas. Cuando ha comentado Beatriz mi hoja de vida, yo realmente soy historiador, mi doctorado es en humanidades e historia antigua, pero en historia de la memoria de Grecia y Roma. Es decir, cómo se ha recordado Grecia y Roma a lo largo del tiempo. Entonces, claro, mi respuesta parte desde ese enunciado. Entonces, ¿a quién pertenece? A todos, absolutamente a todos o a nadie. O pertenece a todos o no pertenece a nadie. ¿Por qué? Porque además yo estoy en un enfoque que es los estudios de recepción, donde estudiamos desde el uso de Julio César Augusto por Napoleón, eso es un objeto de estudio, pero también estudiamos el yogur que se llama griego. Estudiamos toda la recepción, absolutamente en todos. De hecho, una de las investigaciones que estoy ahora mismo, estamos haciendo las Pompeyas en Hispanoamérica, las Atenas en Hispanoamérica sobre todo, pero también hay otro que es la antigüedad en los burdeles y en los moteles. ¿Por qué? Porque la antigüedad nosotros consideramos que es de todo el mundo y que ya tiene que dejar de ser ese rango que pertenecía sobre todo a la clase alta, blanca, europea y coste. Lo que pasa es que a mí me gusta que me graben. Yo no soy marxista, pero porque van a pensar que ellos ya están... No, yo no soy marxista, porque todo esto es muy decolonial. Yo me descubro y aquí pongo mis cartas. Yo tampoco soy decolonial. Pero sí que creo que es cierto que la antigüedad y la cultura clásica ha estado en manos, normalmente desde los años 30, del siglo XIX, en una élite, en una torre de marfil, que no se reflejaba a los demás. Entonces, para nosotros, todos somos. También, para que vean que no solo hay toda una propuesta teórica, y vamos rápido porque habrá más preguntas, hay una propuesta teórica que es cómo se ha transmitido esa antigüedad, ¿no? Eso si lo quieren ustedes, pueden leer a Francisco García Jurado, que tiene toda una teoría de la recepción del mundo clásico, y entonces él lo dice muy bien, dice la antigüedad y la cultura clásica se ha pasado como un objeto que se pasaba desde la antigüedad, sobre todo y además, que veo aquí señoras. Entonces, sobre todo, se pasaba a señores blancos, normalmente europeos, de clase muy alta, y entonces era la herencia. Se quedaban con ella y él les daba poder. Esa es una metáfora que es la metáfora del objeto, y por eso hablamos de herencia clásica. Hay otra forma que es la de organismo vivo, y es que la antigüedad nunca ha muerto, con lo que creo que lo vamos a mejor hablar, y entonces la antigüedad, como no ha muerto, nos toca, nos contagia, pero qué casualidad que solo contagiaba a señores blancos, 5.000, y nunca contagiaba a las medias, ni siquiera a la universidad. Luego la otra opción era que es un fantasma. Entonces, de vez en cuando aparece, ¿no? La antigüedad, y aparece Platón, y aparece Sócrates, y aparece no sé qué. Qué casualidad, que también solo lo veían hombres blancos, solo se les aparecía. Entonces, a partir de los años 70 del siglo XX, todo esto es estudios de recepción, y entonces dicen, ¿y si la antigüedad es mucho más? ¿Y si la antigüedad es de todos y depende de quién lo reciba? Incluido el supermercado.
Porque si lo que nosotros queremos es que se mantenga viva, ¿qué más da que se mantenga viva en un yogur? Que se mantenga, pero por favor, respetando a los filólogos, a los filósofos, a todos, que todo el mundo lo haga. Entonces ahí empezaría, que se llama giro democrático, y entonces mi pregunta, ¿a todo o a nadie? Y en caso concreto, por ejemplo, que también es una crítica, ¿no? Si se dan cuenta, mi respuesta está hecha también porque cada vez que pregunto a mis alumnos, cuando estamos haciendo historia antigua, es un drama, esta historia de Grecia y Roma es de ustedes, claro, lo doy en el externado, y cada vez levantan menos la mano, cada vez dicen que la historia antigua de Grecia y Roma no es de Grecia. Este año no ha levantado nadie, tengo 12. ¿Por qué? Porque siguen viendo que es el conocimiento de una clase, y entonces ahí mi respuesta. Oriente y Occidente, ¿es de todos? Es de absolutamente todos. Entonces, también me extendí un poquito para que vean desde donde yo les estoy hablando. Que no tiene por qué ser, O sea, yo tengo muchos detractores, yo, si fue a la escuela de los estudios de recepción. Entonces, pero para que sepan, yo no les enseño desde donde les hablo. Desde la recepción de la antigüedad, que puede estudiarse desde un burdel hasta la tesis doctoral de un filólogo de ciencias. Entonces, es de todos. Bueno, ustedes nos han respondido de una manera muy interesante porque nos llevan a que la antigüedad es de todos. La siguiente pregunta la voy a omitir, entonces te pido el favor de que me pases a la tercera, porque la antigüedad no se quedó simplemente ahí, sino que pervive. Pero entonces pregunto lo siguiente, si quieres pásala, ¿qué acontecimiento de la historia grecorromana o qué aporte cultural del mundo heleno y latino es el más importante para ti, Alfonso? Para mí, el acontecimiento de la historia grecorromana o qué aporte, bueno, la pregunta comprende dos aspectos que son muy distintos. Como acontecimiento de la historia grecorromana, yo me decantaría, hombre, a riesgo de parecer un poco simplón, pero yo me decantaría por las conquistas de Alejandro. Las conquistas de Alejandro del mundo oriental, el mundo medio oriental, incluso que llega hasta la India, van a ser por la cultura griega, va a tener un efecto impresionante en el sentido de que deja de ser el mundo griego y pasa a ser propiamente cosmopolita en el sentido, ¿no? De ahí en adelante, pues los egipcios son griegos, los hebreos son griegos, los sirios son griegos, hay una cantidad de pueblos que resultan ser griegos. Entonces, y gracias a ello, en parte nosotros tenemos eso. Hombre, eso es entre muchos otros acontecimientos, por eso decía yo que puede ser simplón, pero yo me decantaría por eso. Pero la otra parte me parece un poco más interesante, que aporte cultural. De nuevo, pensando yo en términos como lo hablamos en las reuniones preparatorias, en términos, digamos, de festival, pensando en lo que se decía esta mañana y que ahorita pues tú también nos dabas indicaciones acerca del interés de la organización por llegar, por ejemplo, a los niños, etc. Entonces yo mencionaría qué aporte cultural yo les haría caer en cuenta a los niños de la importancia de las vocales. Cuando
¿qué es lo primero que los niños aprenden en la escuela? Pues lo primero, pues digo yo, no sé, ni siquiera abecedario, ¿no? Vocales, cuando el niño aprende vocales, en ese momento no, pero en algún momento después, él tendría que tener conciencia de que las vocales que haya un signo que es la A y otro signo que es la E, etc. Eso es un aporte griego. Ese es el aporte griego, yo no sé si fundamental, pero entre los fundamentales sí está a la cultura. Ya cuando decimos el abecedario, ABC, ok, todos sabemos el orden, todos sabemos que son, en Grecia eran 24 letras, ok. Y todos sabemos que los niños, de nuevo los niños, los niños a los 7 años ya saben el abecedario, y gracias a que saben el abecedario pueden leer, y el niño empieza a descifrar lo que ve en las calles, hoy en día en el computador. Como ya sabe las letras, puede empezar a descifrar. Fíjate que eso tuvo la invención del alfabeto un efecto democratizador brutal, perdón por la palabra, tremendo. Antes del alfabeto, que se lo inventan los griegos, antes del alfabeto existían solo silabarios. Entonces, para yo poder leer un texto, tenía que aprender. Yo no sé cuántas sílabas tenga el español, puede tener unas 700, 800 sílabas. Si, la, pe, plo, pli, plo, yo puedo saber. Y para cada sílaba, un signo distinto. Entonces, para tú leer, tienes que haber estudiado 15 años y pertenecer a la casta sacerdotal y todo, ¿no? Hoy en día, cualquier niño de 7 años lee. Entonces, el efecto democratizador de la invención del alfabeto me parece que si no está entre no es el primero, está entre los primeros 3 a nivel de aporte cultural, para mencionar algo, digamos, muy concreto, más allá de temas pues sociales, políticos, ¿no? de mucho mayor calado, ¿no? Por mantenerme en cosas elementales, ¿no? Un poco como siguiéndole la cuerda aquí a Ricardo, del yogur, ¿no? Cosas muy elementales, diría eso. Bueno, Ricardo, ¿y tú? Pues, ¿Acontecimiento? Es una pregunta ¿Aporte? dificilísima. Yo creo que es una de las preguntas más difíciles que se le puede hacer a alguien que hace historia antigua. Porque claro, pero claro, tengo que separar lo que me gusta. Entonces a mí hay muchos acontecimientos que me gustan y personalidades, ¿no? Pero para intentar ser lo más objetivo posible, yo creo que dentro de la historia antigua el acontecimiento más importante es el cristianismo. Evidentemente, porque nosotros en historia antigua estudiamos a Jesús como Jesús histórico y el cristianismo como un fenómeno cultural que aparece en el siglo I después de Cristo. Pero solo se pudo dar el cristianismo gracias a un señor, que es Augusto. Entonces me quedo con Augusto, no me quedo con el cristianismo. Si el emperador Augusto no se hubiera podido dar el cristianismo, porque Augusto lo que hace es unificar todo el Mediterráneo, coge la idea del imperio de Alejandro Magno, como está diciendo mi colega, bueno, que lo recibe su tío, de Julio César, pero él es el que consigue hacer una especie, para hacerme entender, una especie de globalización del Mediterráneo. Solo lo hace él era un hombre, yo creo que es el hombre más inteligente que ha existido en la historia de la humanidad, Augusto, un hombre enfermo, un niño enfermo, muy débil, y que lo consiguió, ¿no? Entonces consigue todo unificar el imperio, y a partir de esa unificación empiezan a moverse las ideas. Y además luego en Palestina, en la actual Palestina, que hace como las globalizaciones gracias a que Augusto especializa los territorios, y entonces en el caso de Palestina los hace muy ricos. Por eso está Cesarea, está el puerto de Cesarea y van. Y en el caso, siempre les estoy hablando desde la historia antigua, ¿de acuerdo? Siempre les estoy hablando desde la historia antigua, no de la religión.
Y entonces esa riqueza y esos elementos que se unió entre todo el Mediterráneo, si parece ser que la mamá de Jesús histórico era una señora rica, bueno, de hecho luego los apócrifos hablan, ¿no?, que se queda huérfana y la coge el Sanedrín. Si la coge el Sanedrín era porque era rica. Es imposible. Es imposible. Si fuera pobre, el Sanedrín no la cogería. Si era rica porque Augusto había hecho ese sistema. Y si era rica, era rica por Cesarea. Y sabemos, desde la historia antigua y desde la arqueología, que los judíos ricos de Cesarea estaban absolutamente helenizados. Conocían filosofía, conocían. Probablemente la señora que tuvo a Jesús hablaba latín, hablaba griego, entonces para mí es Augusto. Porque sin Augusto no se hubiera dado ese contexto donde hubiera aparecido el Jesús histórico que existió y se hubiera desarrollado el cristianismo. En cuanto al aporte, pues hay un montón en la lengua, el derecho. Bueno, pues me ha encantado lo que ha dicho mi colega. Lo que pasa es que yo soy más romano que griego. A mí me gusta más, no es que me guste, me gusta mucho Grecia. ¿Con qué me quedo? Con algo que es fundamental, que yo creo que todos los que estamos aquí probablemente nos sintamos reconocidos, y es el yo. Es la idea del individuo. La idea del individuo a partir de la cual, después de la Edad Media, la gente del Renacimiento se da cuenta que hubo un mundo, que era el mundo romano y el mundo griego, donde los individuos valían. Y se dan cuenta y descubren la idea del yo. Y entonces la idea del yo es gracias a Grecia y Roma, y a partir de ahí se plantan frente al Papa, frente al Rey, hacen la República, y empiezan a aplicar. Entonces esa idea, si ellos no lo hubieran tenido, si se dan cuenta, la idea del yo no es nada más que la libertad. Por eso luego en el siglo XIX los liberales van a también lo que dicen la libertad. La libertad. Y también se ve en Grecia. Odiseo y Ulises no esperan nada de los dioses. Son civilizaciones que no esperan nada de los dioses. Nada. Solo se tienen ellos y ellas. Odiseo y Ulises no esperan que le ayuden a nadie. Entonces, la libertad, el yo. Eso es lo que, y por eso los que estamos aquí hemos decidido venir, yo he decidido venir acá. Para mí ese sería el aporte cultural fundamental. Y acontecimiento Augusto. Bueno, pues ustedes han traído en su respuesta algunos elementos muy interesantes que nos van a llevar a crecer un poquito este debate. La verdad, desde el alfabeto hasta la libertad y el yo, el aporte de todo lo que ha tenido que ver también tanto Grecia como Roma. Y les pregunto, entonces, ¿se ha inspirado Occidente más en Roma o más en Grecia, o no ha tenido inspiración ni de Grecia ni de Roma? ¿Qué somos? ¿Somos más romanos o somos más griegos? ¿Y por qué? Y si podemos hacer esa distinción. Alfonso. Gracias, Beatriz. No, difícil. Yo creo que es imposible hacer la distinción así tal cual. Yo creo que cada una de las dos culturas ha hecho un aporte fundamental diferenciadamente. Por meterme un poco en los terrenos en los que Ricardo pues es una autoridad, y a riesgo de robarle la palabra de la boca, pero inspirándome en lo que decía el filósofo Xavier Zubiri. Decía Zubiri: Occidente es la religión judeocristiana, la metafísica griega y el derecho romano. Entonces, evidentemente, el derecho no se lo inventan los romanos, pero ya en Grecia hay derecho, pero el nivel no solo de desarrollo y de sofisticación del derecho romano, que todavía se estudia en las escuelas de derecho, sino lo que significa la aplicación del derecho
en la constitución de una comunidad, de tal modo que los vínculos que unen a esos individuos, como decía Ricardo, no sean solo políticos, es decir, no respondan solo a instancias del poder, sino que también sean jurídicos, de derecho, no porque yo tenga el poder, sino porque me corresponde por ser lo que soy, porque la ley me lo garantiza. Es decir, yo creo que ninguna persona va a estar en desacuerdo de que ese no es un aporte decisivo. Pero está, digamos, como decía Zubiri, sobre la metafísica griega, ¿no? La metafísica no es una idea tan concreta, tan popular, por así decirlo, como el derecho. Pero si yo tuviera que decir algo del mundo griego a nivel de lo que ha pasado al mundo contemporáneo, algo fundamental relacionado con la metafísica, pues déjame pensar, démosle la palabra a mi colega para no ir a eso. ¿Qué somos más, griegos o romanos? Sí. Bueno. Yo creo que se ha inspirado Occidente dependiendo en qué momento Occidente. Durante la Edad Media, Grecia se olvida. En la Edad Media tenemos cartas al final de la Edad Media que dicen, había monjes que le decía a otro monje, iban hasta Estambul, hasta la gran puerta, ¿no? A los que podían ir. Y entonces les escribían y les decían, oye, dime si existe Setines, porque Atenas se llamaba Setines. Y decían, dime si existe Setines, y mandaban la carta diciendo, ¿qué va? Eso es mentira, Grecia nunca existió. Entonces en la Edad Media era romana, Occidente era totalmente romano, aunque tenía elementos griegos, pero no lo sabían, o los olvidaban. Durante luego el Renacimiento y el Barroco se empieza a recuperar un poquito Grecia, pero muy poquito, y sigue siendo romana. Y ya solo a partir de la Revolución Francesa, que es romana, totalmente romana, la Revolución Francesa, yo lo digo, nadie puede acercarse a la Revolución Francesa sin saber la historia de Roma. Es imposible, es que es imposible, porque los revolucionarios franceses tenían en la cabeza a Roma. Entonces, si tú no sabes Roma, es igual que su independencia. La patria Roma es imposible conocerla sin saber Grecia y Roma, y sobre todo Roma, porque todos, Nariño, Caldas, Torres, tenían a Roma en su cabeza. Era el referente. Y luego ya a partir del siglo XIX, más o menos después de Napoleón, ¿por qué? ¿Qué pasa con Napoleón? Lo dijo Marx. Napoleón hace una república romana, pero acaba como la república romana en un principado y en un imperio. Entonces, claro, acaba traicionando. Y entonces, ¿qué hacen los liberales? Vuelven a Grecia. Entonces, a partir hasta el siglo XIX, Roma. A partir del siglo XIX pasa al revés. Roma pasa a ser la mala, la hora llena de orgías, bacanales, y además porque es el Papa. Entonces todo esto están construyéndolo los protestantes. Entonces en el siglo XIX es Grecia. Antes Roma. Siglo XX-XXI, hoy, pues no sabría decir. Lo que sí que creo es que hoy, lo que sí que estamos viendo es que se nos olvidan los demás aportes, y que Grecia la consideramos hoy, desde los estudios de la recepción y desde la nueva historia antigua, como una civilización oriental. Los griegos eran orientales, no nos equivoquemos, eran orientales, y lo vemos en sus esculturas pintadas de colores, no eran blancos, no eran mármol blanco. Entonces hoy tendríamos que decir cuál es el aporte, o Roma o una civilización oriental. Y ya para ¿qué somos romanos? Pues yo creo que son las dos cosas. Uno, prácticos como los romanos, y astutos como los griegos. Los griegos inauguran la astucia, que es Ulises, el Polifemo y todo lo que le pasa. Solo se tiene lo que les da y somos astutos como ellos. Y prácticos como los romanos. Muy prácticos. Ese yo creo que sería lo que somos. Claro, si me lo preguntan, pero venga, eligen romanos. Sin lugar a dudas, seguimos en el Imperio Romano. Seguimos hablando latín. Estamos ahora mismo hablando un latín sucio, feo.
Si tuviéramos una máquina del tiempo diría, sigue ensuciado, pero eso es latín, seguimos hablando latín. Y cuando hablamos, como si todas nuestras categorías de pensamiento son latinas, aunque hay algunas griegas, por supuesto, que se llaman romanos. Pero bueno, me puedo estar equivocando. Pero también somos otras civilizaciones, no olviden a las otras. Sobre todo Grecia no se puede estudiar sin, por ejemplo, sin los fenicios, es imposible. Lo que pasa es que los europeos no, hemos construido el milagro griego diciendo que son únicos, y no eran únicos. No fueron únicos. Bueno, Alfonso, entonces, ¿qué? ¿Somos romanos, somos griegos o somos una buena mezcla? Sí, bien. Yo quiero decir, es imposible aceptar una invitación a hablar sobre griegos y romanos y que los amables oyentes salgan y a medida que van saliendo vayan comentando y vayan diciendo, uy, pero no dijeron nada de Homero. Bueno, digamos algo de Homero. Homero, ¿por qué Homero? Porque Homero es, cuando hablaba de la metafísica, ¿qué entendemos por metafísica de un modo, digamos, muy de festival? Entendemos la formulación de modelos de modelos ideales, contra los cuales comparamos o contrastamos los acontecimientos y las situaciones empíricas que encontramos en el mundo. Tenemos modelos ideales y las situaciones empíricas. Esa idea de un modelo deriva de Homero y deriva en particular de la Ilíada. La Ilíada es la primera obra de Occidente, entendiendo Occidente como lo que viene de Grecia hacia acá. Es la primera obra de Occidente. ¿Qué es la Ilíada? Normalmente se nos dice, no, la Ilíada es un poema de guerra y no sé qué. No, pues sí, es de guerra, pero no es fundamentalmente eso. La Ilíada es la construcción literaria de un modelo muy sofisticado, mediante el cual el poeta logra tomar elementos empíricos y darles una construcción poética propia, diferente de lo que nos encontrábamos. La Ilíada no es una narración de una guerra. La Ilíada es la construcción de el sentimiento del héroe, Aquiles, mediante un trabajo muy preciso del tiempo y del espacio. Entonces, que a alguien se le hubiera ocurrido, ¿no? Aquí tengo entendido que hay varios novelistas, etc. Cada vez que un novelista trastoca el tiempo, trastoca el espacio, se fija en solo un aspecto o aspectos particulares de su protagonista, etc., tiene a Homero en mente. Entonces, el haber dado modelos ideales para la composición y articulación de lo empírico es lo fundamental que no Homero, sino Grecia, aunque eso después lo vamos a ver en Platón y hasta en Aristóteles. Y es lo que nosotros vemos todo el tiempo. Nosotros, y en eso se funda el derecho en parte, nosotros no confundimos los modelos con lo empírico,
pero de algún modo lo empírico tiene que responder ante los modelos. Eso es Iliada y Homero. Después se va a refinar en la metafísica platónica y aristotélica, pero a eso era a lo que yo me refería cuando hablaba de metafísica, sin entrar, digamos, en más detalles que ya son cuestiones como más técnicas, pero por decirlo así un modo general, Beatriz. Bueno, pues ahí tenemos dos visiones. Pasemos, hay una que quiero hacer, que es el momento, tal vez me pases una más y después me devuelvo, no, otra más. Aquí vengo, y es una pregunta para ambos. ¿De dónde pueden las mujeres de hoy? Nuestro eslogan es la historia para el mundo de hoy. Recuperar más, ¿de Grecia o de Roma o de ninguna? Y lo pregunto por lo siguiente: hoy nos encontramos seguramente Clitemnestras, que sé que te encanta, Penélope, Aspasias, pero también nos encontramos Cornelias, Agripinas, Julias y otras tantas, hasta Teodora. Pero entonces pregunto a ustedes dos: ¿las mujeres de hoy de dónde pueden recuperar más? ¿De Grecia o de Roma, Alfonso? ¿Qué piensas tú? Gracias, Beatriz. Yo quisiera que Ricardo comenzara. Me parece justo también para alterar un poquito, y también porque en este punto pues yo sé que Ricardo ha hecho aportes muy significativos a la reflexión. Bueno, la pregunta es maravillosa, vamos. Tenemos que volver a lo de antes. ¿Quién ha contado la historia de Grecia y Roma y quién ha contado la cultura grecorromana? Entonces, claro, como nos las han contado, yo estoy casi entre amigos. Ya les he dicho que yo soy marxista, yo no soy de colonia y tengo mis diferencias con el feminismo. Así es que lo que les voy a decir, no lo tachen ya directamente, no lo pongan. Pero es verdad que la historia antigua y la cultura grecorromana la han hecho sobre todo hombres. Entonces nos han contado cosas de las mujeres de la historia antigua, pues que no eran así. Entonces, por ejemplo, Penélope no es la buena, Penélope es mala. Pero como nos la han contado, y nos la han contado además la iglesia, etcétera, etcétera, Penélope no es buena. La buena es Clitemnestra, que es la que mata a su marido. Entonces, cuidado, No, porque sí, entonces, no, pero no para entrar en ese, pero como me ha tirado la lengua Beatriz, voy a esto. ¿De dónde pueden? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que volver a la historia antigua y a la cultura grecorromana para saber qué es lo que puede aportar. Es decir, tenemos que desaprender lo aprendido para volver a aprenderlo. Entonces, claro, si ya me lo preguntan a mí, yo creo que de dónde se puede recuperar más, por supuesto de Roma. También volvemos. Porque en Grecia las mujeres las tenían un origen feo. Estoy hablando de las mujeres ricas, las otras no importan, digamos, ¿no? Entonces una mujer de un Aristoi se pasaba 362 días en un gineceo. Veían el sol 3 días al año, que no la sacaban. Entonces poco se puede aprender de las mujeres, a no ser, me acuerdo, que se vean lugares de resistencia de ellas, como por ejemplo tomando Homero. Hay toda una interpretación que Homero como tal no existe, incluso que fuera una mujer. Yo me lo pongo en duda, pero es verdad que tengo compañeros y compañeras, esto es desde el siglo XVIII, que la Ilíada está hecha para mujeres, por eso acaba con un cuerpo bañado por 3 mujeres, y está hecho para escuchar las mujeres a los maridos que están fuera. Entonces, por eso lo que les digo, que tenemos que, está todo por hacer, porque es una nueva historia antigua. Pero de las griegas, poco, las veo aquí poco por ahora. De las romanas, mucho más de lo que se ha dicho. Por ejemplo, tomando las mujeres de Julio César. Julio César no fue nadie sin sus mujeres. Es imposible. El siglo I después de Cristo, es decir, lo que ustedes conocen como los Julio Claudios, que es Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, era imposible sin las mujeres.
imposible mantener un imperio como era el Imperio Romano. Es verdad que había una inercia, que había puesto Augusto, pero eran tan malos emperadores que ¿quién lo mantenía? Pues hoy lo sabemos, Livia, Agripina, que la tradición ha dicho que son malas. Bueno, algunas sí que eran muy malas, muy malas. Y con el caso de Adriano pasa lo mismo, el emperador Adriano, que se pasa todo el día, bueno, y se pasa todo en su gobierno viajando, ¿quién gobernaba? Hoy se sabe que es la madre, la hermana y la esposa en Tivoli. Por eso entonces, ¿de dónde habría que recuperar? De Roma, pero tenemos que estudiarlo más. Entonces, por eso hay que renovar la historia antigua, hay que renovar las lecturas del mundo grecorromano. Medea, por ejemplo, hoy Medea, mis alumnas han descubierto que Medea no es una mujer que mata a sus hijos, que los mata, pero no es mala por ello. Sé que es difícil en nuestras categorías judio-cristianas, porque nosotros los que estamos aquí somos judio-cristianos y pensamos en bien y mal, pero es que los griegos no pensaban como bien así, no pensaban así. Entonces, claro, hay todo un movimiento que también, si se lo dejamos en manos de feministas radicales, que si las hay aquí, con todo el respeto, ¿de acuerdo? Pues también nos van a pasar al otro lado, ¿no? Entonces hay que volver a leerlos bien, hay que volver a estudiar, hay que hablar de ellos, de los griegos y los romanos, pero sin duda las romanas. Y ya el último ejemplo, a mí me gusta mucho Julia, la hija de Augusto. Augusto la manda a una isla, ¿no? Porque Augusto ha hecho una ley en la que, bueno, pues las mujeres tienen que ser fieles, que fue muy, muy bonito porque las mujeres romanas, para poder acostarse con los hombres, o tenían que ser fieles, según Augusto, a su marido, o ponerse en una lista de prostitutas. Y fueron todas las nobles y se pusieron en una lista de prostitutas. Y Julia, la primera, su hija por eso hace una rebeldía. Y ahí tenemos que volver a leer que es lo que hace Augusto. Augusto la castiga llevándola a una isla, a Pantataria, pero hoy nos han contado durante toda la vida que era un castigo a su hija. Y hoy es al revés, la mandó a Pantataria para protegerla. Y ese amor filial que siempre se ha olvidado, que es el de la hija con el pater, familias, con el padre romano, también lo tenemos que volver a reinterpretar. Hay que reinterpretar muchas cosas, pero de verdad que si yo fuera mujer intentaría recuperar más Roma. Y sobre todo, bueno, si vas a Antioquia, que aquí tenía una colega de Antioquia, las mamás paisas son las mamás romanas de toda la vida, las matronas romanas, que educaban a los hijos y ya está. Y además, eso hay que recuperarlo también. Siempre se dice, hay ¿quién manda más, no? ¿Obama o Michelle Obama? Michelle Obama, ¿no? Que es la historia de la alcoba, se llama así, es la historia de la alcoba. Pero además de Obama hay otra mujer, ¿no? Que es la madre. Siempre es la que manda, y en el Mediterráneo siempre se manda. Es una sociedad patriarcal, por supuesto, no digo que no, pero no nos engañemos, en Roma mandaban las mujeres, que eran las que hacían los ciudadanos. Cornelia, cuando le dice Cornelia, he aquí mis joyas, mis hijos, es ella la que ha hecho. Entonces yo creo que hay que recuperar, pero cuidado, hay que recuperar volviendo a estudiar, volviendo a revisitar, volviendo a interpretar toda la cultura greco-romana. Porque es que está ya hecha de una manera que no nos permite ver esas opciones. Para ustedes, las mujeres. Eso yo creo que está. Bueno, Alfonso. Sí. Gracias, Ricardo, por estas reflexiones tan oportunas, correctivas, ¿no? de ideas pues, que se han ido transmitiendo. Desde mi perspectiva, bueno, primero que todo te agradezco la pregunta. Yo en mis cursos de la Universidad Javeriana, yo ya he dictado, por ejemplo, un seminario específicamente sobre la mujer en Platón mujer, específicamente porque de un modo llamativo, diría yo, enseguida hablo de Platón, pero primero quiero hablar de la tragedia griega, no hablar de la tragedia griega, hacer una referencia a la tragedia griega
en el sentido de que lo que ha señalado Ricardo, evidentemente, la mujer en el mundo griego tiene una relevancia social y política muy menor, pero frente a eso nos llama la atención la importancia que tiene la mujer en la tragedia griega. Digamos, no se ha podido dar una explicación satisfactoria de por qué eso ocurre así, pero en la tragedia griega la mujer está a la par del hombre como personaje, en situaciones, en acciones, bueno, en muchos aspectos. Si uno lee tragedia griega puede tener la idea de que así es la vida social y política de la mujer en Grecia. No es así. Es una vida subterránea, pero en la tragedia griega se presenta de otro modo. Ok, eso en relación con la tragedia griega. Ahora voy a Platón. Platón, aunque esto de nuevo ustedes entenderán, apreciados asistentes a este foro del festival, que hay, si hay 100 estudiosos, scholars, hay 150 interpretaciones, pero sin ahondar en interpretaciones, sino mirando lo que está ahí escrito en la obra de Platón. Es muy conocido lo que se dice en la República, ¿no? Libro quinto, donde se dice, Sócrates dice, la primera ola que va a tener que enfrentar Sócrates en la construcción, en la propuesta de construcción de esta nueva ciudad, que es lo que es la República, la primera ola de burlas, de risas, es que él va a decir las mujeres tienen que desarrollar las mismas tareas y tener las mismas obligaciones y los mismos derechos que los hombres. Dice, se van a reír de mí. Repito, esto se ha interpretado de muchos modos, pero está escrito así. Bueno, saliendo de la República, yéndonos al otro gran libro de Platón, todos los diálogos de Platón son importantes, pero hay dos diálogos que destacan entre todos por su longitud, por su proyecto globalizante, universal. Por supuesto, uno es la República y el otro es Las Leyes. Las Leyes es el libro más largo de Platón, mucho más largo que la República. Se compone de 12 libros. Por motivos técnicos que no voy a tratar acá, podemos considerar el libro séptimo como el libro central de Las Leyes, el libro central. Yo les quiero a ustedes presentar una especie de reto o de prueba para que cuando lleguen a su casa tomen el libro Las Leyes de su biblioteca, el libro central, miren cuántas páginas tiene ese libro 7, cuenten más o menos dónde está la mitad del libro 7, es decir, estamos hablando de la mitad del centro de la obra más larga de Platón. Es decir, es algo que Platón lo tiene absolutamente claro y presente en su mente. Y dice Platón, en boca del extranjero ateniense, mientras la mujer no tenga los mismos derechos, la misma educación que los hombres, que los varones, no podremos construir esta ciudad. Eso lo dice Platón. Repito, vayan, libro 7 de Las Leyes de Platón, en el centro del libro 7. Y eso está relacionado en ese mismo libro 7, unas páginas más atrás tal vez, con otro tema que enseguida quiero tocar. Pero antes de abandonar esto, yo quiero retar a todos los pensadores de la historia occidental, a
a todos, incluidos San Agustín, a quien quiero tanto, Santo Tomás, a quien admiro y respeto tanto, Kant, que me parece uno de los 3 principales filósofos, todos los del siglo XIX hasta el siglo XX, si quieren hasta la guerra, e incluso después de la guerra. Yo les pregunto y los reto, y con eso termino mi intervención, Beatriz. ¿Qué filósofo dijo en la historia, a lo largo de la historia, con la claridad con la que lo dice Platón, no por allá en una carta que se perdió, no, con claridad en el centro de su obra más importante? Mientras las mujeres no reciban la misma educación y tengan los mismos derechos que los hombres, no podremos construir la ciudad. ¿Qué filósofo lo dice? Porque Platón lo dice. ¿Quién otro lo dice? Ahí dejo la pregunta. Muchísimas gracias. Es un gran reto y además un gran reconocimiento. Voy a hacer la última pregunta. Pasa la diapositiva a la que sigue. Y para darle un espacio después a ustedes para que hagan algunas preguntas antes de que terminemos este conversatorio. Y la pregunta es si los problemas del mundo contemporáneo, que sabemos que son muchísimos, ustedes en dónde ven que podría encontrarse una solución o parte de la solución. ¿En la cultura grecolatina o no? ¿Y cómo si la encuentran? A ver, Ricardo. ¿Ahora? Bueno, lo primero de todo, ojo al reto. Claro, es que Platón está en un mundo griego en decadencia. Es que cuando yo hablo de griegos no hablo de Platón y Aristóteles. Claro, los griegos son desde el 1200 a.C., o incluso antes, hasta la Grecia clásica. Claro, Platón es el final. Entonces, claro, pero por eso cuando he dicho que los griegos metían a sus mujeres en gimnasios, es que los verdaderos griegos son los del 776 al 500. Y claro, Platón ya está contaminado. Platón ya es un filósofo muy contaminado. De hecho, un griego de Grecia arcaica no reconocería a Platón. Y diría, ¿pero qué está haciendo este hombre? O sea, estaría... Pero por eso he cogido el reto y luego, la pregunta para no irme. Bueno, pero los problemas del mundo contemporáneo pueden encontrar soluciones inspiradas en la cultura grecolatina. Pues, vamos a ver, el mundo grecolatino o el mundo clásico o el mundo de Grecia y Roma, como son universos cerrados, yo les invito, también les voy a retar, a que le pregunten, pero antes de que aparezca el cristianismo. Antes de que aparezca el cristianismo. Porque en el momento que aparece el cristianismo van a ustedes a proyectar. ¿Por qué? Antes del cristianismo es también un mundo absolutamente cerrado que da respuestas a todo lo esencial, por supuesto, claro, a todo lo que aún nos mueve, quién somos, dónde vamos, qué tal, qué haríamos, tal. Y es verdad que las respuestas son muchas y muy variadas y que se podrían, con cosas hasta políticas, por ejemplo, se podrían solucionar incluso a problemas políticos de hoy, pero que eso sería otra cosa. ¿Qué podrían encontrar? Yo a mis alumnos les digo una categoría, que la tenían los griegos y los romanos y nosotros no la tenemos, que es la liminalidad. Es decir, ellos, los griegos, los romanos también, lo que les digo, antes del cristianismo, pensaban de una manera diferente a nosotros, porque nosotros pensamos blanco, negro, cielo, tierra, bien, mal, es decir, somos binarios, como los judíos. Por eso cuando ha dicho el profesor, tenemos una raíz judio-cristiana que nos hace pensar binariamente. De hecho, el computador piensa como nosotros, 0, 1, 1, 0. Los chinos hubieran hecho otro computador, nunca lo hubieran hecho. Nuestra civilización piensa 1, 0, 0, 1. Blanco, negro, cielo, tierra, hombre, mujer, ¿no? Los romanos y los griegos no pensaban así. Pensaban para algunas cosas sí, pero para otras no, que es el pensamiento liminal. El ejemplo, y yo creo que es lo que hoy nos serviría, es cuando yo voy pasando por la playa y van ustedes en la playa y les va dando el mar en las piernas, ¿eso qué es? ¿Mar o tierra?
como somos judío-cristianos, necesitamos decir es mar o tierra, porque somos binarios. Bueno, pues ellos sabían que se podía hacer las dos cosas a la vez, que es la liminalidad. Por eso Aquiles, ahora entenderán, Aquiles son dos cosas muchas veces. Es decir, no estoy hablando de gris. Los judío-cristianos somos blanco, negro y gris. Ellos son blanco, negro, gris y se puede ser blanco y negro a la vez. Es decir, se puede ser bueno y malo a la vez. Eso yo creo que cuando los alumnos lo descubren, entienden Aquiles para entenderles así, pero también todos son las tragedias, por eso Medea no es buena y mala. Ahora retomando también lo que está diciendo el profesor Alfonso, por eso si ustedes leen a Medea desde el judio-cristianismo, Medea es mala, porque Medea mata a sus hijos. Entonces, en mi pensamiento binario tiene que ser o buena o mala. ¿Me estoy haciendo entender? No, para los griegos no, esa señora era tan buena como mala. Y por matar a sus hijos no la hacía mala, sigue siendo buena. Entonces, esa es una categoría que hoy nos permitiría la tolerancia en muchas cosas. También es verdad que es muy criticada esa categoría de la liminalidad porque es el relativismo. Y yo también reconozco que hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero es verdad que sí serviría mucho para la sociedad actual y para varios problemas que tenemos, ver que un palestino es bueno y malo, y un judío es bueno y malo. Que alguien, no sé si me estoy haciendo entender, entonces reconocer el bien en el que tú crees que está haciendo el mal y reconocer el mal en ti, porque puede ser las dos cosas a la vez. Y así en todo, pero claro, habría que volvernos a hacer lo mismo. Es una nueva categoría que se está recuperando. Bueno, no la recupera la historia antigua, la recuperan los filólogos clásicos, góticos, con Drácula, Lo recuperan con Drácula porque Drácula no está ni vivo ni muerto, están las dos cosas a la vez. Entonces, en Cambridge y en Oxford se dan cuenta que no pueden explicar a Drácula, porque hay que explicarle o vivo o muerto. Hasta que un señor levantó la mano y dijo, ¿y si Drácula es como Aquiles? Las dos cosas a la vez. Y si Drácula lo que está haciendo es un personaje como en la antigüedad liminal, entonces empiecen a pensar liminalmente lo que podríamos solucionar. Esas yo creo, pero claro, también con muchísimo cuidado, O sea, eso es lo que yo diría que muchos de los problemas del mundo contemporáneo podrían encontrar soluciones inspiradas en la liminalidad, en esa posibilidad de ver el bien y el mal a la vez. Pero bueno, es una idea muy, muy particular. Bueno, Alfonso, ¿y tú? Sí, yo menciono, por supuesto, no podía dejar de mencionar acá problemas del mundo contemporáneo, y en particular de nuestro país, de nuestra situación. A mí me parece que con todas las variaciones históricas que hay entre nuestro mundo y Grecia, hay una institución a la que no podemos renunciar, que es la democracia. La democracia es quizás el legado más valioso e irrenunciable. Es cierto que en Grecia se entendía de otro modo, que los ciudadanos eran solo los varones, los que poseían tierras, no sé, es algo imperfecto, pero evidentemente teníamos que irla perfeccionando a lo largo de los siglos. Pero la idea misma de democracia, me parece que esa es uno de los principios, ¿no?, de la solución de nuestros problemas, no técnicos. Los problemas técnicos los ayudan a solucionar los ingenieros, etc. Pero para poder solucionar problemas técnicos, primero tenemos que resolver problemas prácticos, políticos. Y esos problemas no pueden resolverse sino por la vía de la democracia. En este respecto, yo quiero ser todavía más concreto.
que era la idea que había dejado del libro séptimo de las leyes de Platón. Unas páginas, ahorita no recuerdo si más adelante o más atrás, tal vez más atrás, pero de la parte central que les decía, en la discusión del extranjero ateniense con los dos interlocutores dorios, dice, porque los dorios, los espartanos, es una cultura de la guerra, una sociedad hecha y conformada para la guerra. Y el extranjero ateniense le dice, no señor, aquí nosotros estamos construyendo una ciudad para la paz. A nosotros lo que nos interesa en la construcción de la polis es que vivamos en paz la mayor parte del tiempo posible. Esa es la vida verdadera para el ser humano. Platón, libro séptimo de las leyes. Entonces quiero dejar el mecanismo, la democracia, y el horizonte hacia el cual debemos dirigirnos y nunca renunciar a él, la paz, diría yo. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Nos han dejado ustedes aquí un mensaje muy claro. No sé, Ricardo, ¿quieres? Perdone, la categoría de la liminalidad, por si acaso como lo van a cerrar, digo, si le preguntan, pero existió, pero nos la quitaron. ¿Y dónde se quedó Jesucristo? Por eso no podemos nadie más ser liminales, porque durante la Edad Media esa categoría se la llamaron Jesucristo. Era algo que, nunca se perdió, y se dejó solo en un Señor, que es tanto hombre. Si se dan cuenta, Jesús es tanto Dios como humano, es liminal. Entonces, ¿qué hicieron durante la Edad Media? Eliminaron esa categoría para nosotros. Nadie puede ser liminal, solo puede ser Jesucristo. No, perfecto, porque fíjense ustedes cómo nos ha llegado, diría, como gran conclusión de esta conversación histórico-filosófica sobre la cultura grecolatina, es que existe, pervive, tenemos el reto de estudiarla, entenderla un poco más y sobre todo aprovechar ese legado para la historia en el mundo de hoy. Quiero, en nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia, darles un agradecimiento muy especial a los doctores Alfonso Flores y Ricardo del Molino, porque nos abrieron los ojos, no nos empezaron a contar las mismas cosas que siempre hemos oído de los griegos y de los romanos, sino por el contrario, nos dieron una serie de conceptos para el mundo de hoy con un sustrato histórico muy importante. Muchísimas gracias. Tengo espacio para una pregunta del público. A ver, bueno, dos y responden muy rápido. Gracias. Sí, es muy rápido. Quisiera yo preguntarles qué categorías y qué conceptos del mundo contemporáneo no tienen su origen en Grecia y Roma. ¿Quién quiere responder? ¿Alfonso o Ricardo? Tenemos la otra pregunta mientras la Bueno, entonces al doctor Enrique Morales le damos la palabra. Ustedes han planteado un tema muy interesante y es sobre la igualdad de género, pues digamos, de derechos entre los hombres y las mujeres. Y este es un tema que lo han planteado como un tema entre griegos y romanos, como la percepción. Pero el mundo no es de griegos y romanos. ¿Qué pasa con el Islam, con los musulmanes? ¿Qué pasa con los chinos, con los budistas, los hindúes? ¿Qué piensan ellos sobre el rol? Y no es un rol solamente de democracia, creo yo,
también tiene que ver las costumbres, la religión, la percepción. Entonces, ¿no creen que es un poco limitado hablar sobre el tema de la igualdad solamente de la perspectiva romana y griega, olvidando las demás culturas? Bueno, yo ahí sí que le voy a contestar. Yo creo que ahí, permítame estar... Yo difiero con usted. La India y China, y sí, pero los musulmanes son grecorromanos. Y usted, de hecho, el congreso más importante de historia antigua de Roma está en Marruecos. Ellos siempre se han considerado grecorromanos. Siempre, siempre. Lo que pasa es que la idea de hoy de los musulmanes hecha desde el centro de los Estados Unidos es una alteridad absolutamente diferente a la que son los de verdad, los musulmanes. Y de hecho, volvemos al caso de las matronas romanas. Si usted va a Irán es mentira, está dominado por mujeres. Bajo el burka dominan las mujeres porque son matronas, son las que educan a los ciudadanos iraníes. Si va a Jordania, si va... Entonces, permítanme, para decir al mundo musulmán, les tenemos que integrar porque son grecorromanos. Incluso Alejandro Magno, de hecho, se llamaba Iskander. Alejandro Magno es el personaje que une Occidente y Oriente. Es tan oriental como occidental. Y por eso, de hecho, hay ciudades aún que se llaman Antalya, en Turquía está Iskander. O sea, es que son grecorromanos. Entonces no les tenemos que hacer el flaco favor a estos terroristas, por un lado, musulmanes radicales que quieren decir que no son occidentales, ni tampoco les tenemos que hacer, ponérselo fácil, también a una serie de discursos xenófobos, porque los musulmanes, no estoy diciendo los radicales, pero usted va a la escritura al mundo musulmán y son absolutamente grecorromanos y reconocen a Platón. Bueno, ya tengo al profesor Alfonso, nosotros recuperamos a Aristóteles y a Platón como musulmanes. Se recupera álgebras. Ellos nunca lo eliminan, nunca. Y de hecho, los principales yacimientos hoy están en el mundo musulmán y son los mejores. Fíjese, a la diferencia nuestra que quitábamos, arrancábamos y ellos nunca. Palmira, por eso, ahora desapareció. Palmira, Éfeso, bueno, Éfeso era griega bajo Turquía. No, entonces, yo no soy musulmán, pero hay que defender a los musulmanes porque son grecorromanos. Entonces, y lo de la mujer también, entonces ahí tendría que hablar un especialista en el Islam, pero también creo que tenemos un velo equivocado de la mujer musulmana. Las mujeres musulmanas en Turquía y en Jordania, y lo que le digo en Irán, lo que pasa es que las vemos desde acá y las vemos sobre todo desde Fox y CNN, pero no, yo he estado en el mundo musulmán y las mujeres son muy libres. Y hay un feminismo musulmán basado en ideas griegas y romanas. India y China sí. Pero sí, les tenemos que empezar a reconocer como lo que son, es parte de nuestra civilización. Somos lo mismo, cultural. Somos lo mismo. Y entonces nos queda para despedirnos saber que de esta herencia que tenemos no es greco-latina. Bueno, pues toda la parte judía, lo judío-cristiano, claro, todo lo judío-cristiano. Por ejemplo, la culpa, el perdón, en griego y romano no entendían la culpa. Igual que nosotros no entendemos la ibris, nosotros no podemos entender la ibris bien. Todo lo que venga del judío-cristianismo y de los bárbaros, poquito, porque de los bárbaros, como ya llevaban helenizados y romanizados, y luego, bueno, en Colombia muchísimas cosas, aquello que se identifique con lo afro y con lo indígena. Claro. Lo que pasa es que yo me he quedado, no sé si le ha pasado a mi colega, que claro, yo he empezado con lo político y claro, lo político es occidental y lo político es grecorromano, muy difícil. Pero yo aquí sí que reconozco cosas cristianas, cosas grecorromanas y luego muchos elementos indígenas y muchos elementos afros.
que no les damos explicación desde el mundo grecorromano, no se puede. Un ejemplo ya, para acabar, la ciudad. La idea de ciudad. La polis era positiva para los griegos y los romanos, pero la ciudad nos viene por los judíos, nos viene por el judío-cristianismo. Hay un jesuita que lo explica muy bien, que se llama Combli, y eso vendría del judío-cristianismo. La idea negativa de la ciudad. Si ustedes se dan cuenta, cuando alguien se va a la ciudad, ¡ay, ten cuidado en la ciudad, que hay delincuencia, tal, no sé qué! Eso viene del judío-cristianismo, no viene del mundo grecorromano. Y viene de los judíos cuando los llevan a Babilonia, ponen por escrito el Antiguo Testamento y entonces dicen, esto nos han traído al infierno, en la ciudad del infierno, y entonces a partir de ahí vamos a pensar la ciudad. Combli lo dice en jesuita, no hay un solo referente positivo a la ciudad en el Antiguo Testamento, ni uno. Entonces habría que ver Javier, ¿no? Es que estoy tan cansado que yo. Javier, ¿no? Entonces habría que ir viendo eso. Y luego la parte de afro que ustedes tienen maravillosa y la indígena. Por ejemplo, toda la personificación de la naturaleza que ustedes hacen. Eso no viene por los grecorromanos, los vientos. A mí me hace mucha hechizón y todo eso. Pero eso es indígena, hechizón, ese tema. Pero habría que ir viendo. Hay mucho. Bueno, Alfonso, ¿tienes algo que agregar? Yo respondería primero a Enrique. Evidentemente aquí hemos hablado de grecolatino, pues porque así se planteó el encuentro, respondiendo pues a los campos en los que nosotros tenemos alguna maestría. Evidentemente quedan por fuera la consideración de numerosas y valiosas culturas de todo el mundo, las orientales, China, japonesa, la India, las nuestras propias, mesoamericanas, las africanas, sin duda, tan ignoradas, tan desconocidas, tan maltratadas, de lo cual tendríamos y podríamos aprender tanto. Pero no es porque sea un punto de partida nuestro, estoy seguro, y ciertamente las palabras de Ricardo lo muestran así, que no es por ningún tipo de desprecio de esas culturas, sino pues por los campos a los que nos hemos tenido que dedicar. No somos profesores de culturas universales, ¿no? Pues, y mal podríamos venir a hablar de cosas que desconocemos, ¿no? Para eso hay especialistas en esas otras culturas, etc. Por un lado. Por el otro lado, respecto de la otra pregunta, es una pregunta muy difícil, porque donde quiera que yo pongo la mano veo lo griego y lo latino. Pero como profesor de metafísica, yo sí voy a decir una cosa, o creo que puedo decir una cosa. Contemporáneamente, las metafísicas, contemporáneamente quiero decir los últimos 10 años del siglo XX y estos 20 años que llevamos del siglo XXI, han ido apareciendo una serie de metafísicas, si ustedes quieren llamarlas ontologías, una palabra un poco, concepciones de la realidad, si ustedes quieren, que lo que quieren hacer, lo que quieren proponer es la destrucción del ser humano, entender el ser humano en términos de fuerzas físicas, como esta mata, como las laderas de Villarreal, que no tienen ninguna relevancia, no tienen nada especial. Entonces es la muerte del ser humano y su destrucción y su engullimiento por parte de las fuerzas primordiales de la física y de la química, ¿no? Eso es lo que proponen muchos metafísicos contemporáneos, opinión que yo por supuesto no comparto. Eso nunca
estuvo en el horizonte de pensamiento de los filósofos de la antigüedad. El ser humano, me parece, siempre mantuvo una relevancia y una dignidad que incluso en filósofos tan naturalistas como los estoicos o los epicúreos se expresaba en la dignidad de la razón, del logos. Así el ser humano estuviera compuesto por átomos, pero ellos nunca renunciaron al compromiso con el logos, que es la palabra griega para decir razón. Yo creo que es muy grave que renunciemos a la razón, porque una vez que renunciemos a la razón, le estamos abriendo las puertas a que tenga más dinero o más armas para dominar a nosotros. Muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a nuestros expositores, muchísimas gracias a nuestro auditorio en nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia, y los esperamos a disfrutar de nuestros encuentros con la historia a partir de las 5 de la tarde, donde tendremos a la reina que no lloró, Carlota Joaquina de Borbón en América, a la mujer neogranadina de la colonia hoy y la historia de las ideas que han revolucionado el mundo. Muchísimas gracias y nos continuamos viendo.